La búsqueda de la luz sobre la vida de Yeshua no está restringida por las sombras de los evangelios aceptados. Hay sendas menos transitadas, como el Evangelio de Tomás, que podrían llevarnos a una comprensión más profunda. Teóricamente, sus palabras podrían ser la llave para desentrañar los misterios de los orígenes, pero en la realidad, los eruditos aún navegan en las aguas tormentosas del incierto. En teoría, sus palabras podrían remontarse al amanecer de la historia, pero en la práctica, los sabios, historiadores y filólogos aún buscan en la oscuridad. In the ways of the weak, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling slow down, I can't keep up, love. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. Temporada 3. Los secretos de Yeshua. Capítulo 2. Romped un madero. Yo estoy allí. Yeshua nació durante el reinado de Augusto, de 2 a 4 años antes de la era cristiana, y el Talmud solo se refiere a este lugar mediante los adjetivos aplicados a los discípulos de Yeshua, pero el nombre en sí es mencionado en un antiguo lamento para la novena de Av, compuesto por el rabí Eleazar Hakalir, quien según autoridades recientes vivió en el siglo VII y basado en una antigua baraíta que trata de los 24 guardias de los sacerdotes que se remonta al siglo III. El versículo 18 dice: y en el extremo de la tierra fue esparcida Nazarrat. El ritmo del versículo exige la vocalización Nazarrat, cosa que también ocurre en la Pesitá. Según esta baraíta, había en Nazaret un curso de sacerdotes de la casa de Japisés, la 17 a Jezir, la 18 a Japisés. Primera de Crónicas 24:15. Sobre Nazaret, hay quienes han sostenido que este lugar nunca existió y que Yeshua era un dios adorado
por la secta nazarea. De allí el nombre de nazarenos, nazirayos, pues Mateo 2:23 dice: y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese el oráculo de los profetas. Será llamado Nazoreo. Mateo 2:23. Se supone que los evangelios ya confundieron Nazaret con Nazir, pero esta teoría es refutada por el lamento de Jacalir, que contiene el nombre Nazrat y está basado en una antigua baraíta, y por la forma adjetiva Nozri y Nazarí, del Talmud y del Arábigo. Dalman afirma que el sustantivo hebreo era Nozeret y no Nazrat, de allí el adjetivo Nozri, y que el equivalente arameo era Nazira, como un arábigo moderno, o Nazirat, de allí Nazirayos y no Nazorayos. Creemos que el evangelista no prestó mayor atención a la consideración pedantesca de que podía derivar Nazir de Nazaret, Nazrat o de Nazirash. Lo importante para él radicaba en la semejanza fonética de las dos palabras. Además, también las autoridades del Talmud basan derivaciones en analogías de ese tipo. Por tanto, Nazir, para el evangelista, tiene una importancia doble. Primero, el nazareo, Sansón, fue un salvador de Israel, y también Yeshua era un salvador. Y segundo, Yeshua, como príncipe entre sus hermanos, habría de llevar la corona, de modo que era un Mesías rey. También puede ser que Nazorayos provenga de Rama, pues Mateo 2:23 hace una referencia a «y un vástago retoñará de sus raíces». La Nazaret actual no se levanta en el sitio preciso de la primitiva, que fue destruida en fecha muy antigua y reconstruida a menor altura en el siglo XII o XIII. Su maravillosa belleza ya ha sido descrita por muchos eruditos y autores. Hace ya mucho tiempo que fue llamada por Jerónimo la flor de Galilea, y aunque él apoyó este título con el pasaje «y un vástago retoñará de sus raíces», que aparece la descripción de la vara del tronco de Isaí, la hermosura natural del lugar lo suscita por sí misma. Nazaret, como Jerusalén, está rodeada de colinas, pero a diferencia de las montañas de Judea, cuya majestad intimida, las colinas de la Baja Galilea, las colinas de Zebulón y Neftalí, tienen un atractivo de indescriptible suavidad. La vista desde la cima de la colina sobre la que reposa Nazaret es una de las más hermosas de la tierra. La ciudad está apartada del resto del mundo, lejos del gran camino real al mar y de las rutas de las caravanas. Era una pacífica ciudad de Galilea que cultivaba sus campos y huertos y se ocupaba en todo tipo de artesanías. Hasta el siglo IV, Nazaret fue exclusivamente judía, e incluso en el siglo VI, Antonio ensalzó la belleza de las judías de la ciudad, notables por sus sosegadas relaciones con los cristianos. Según otras fuentes, la ciudad tenía mala reputación,
y por eso un dicho común preguntaba: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe se encuentra con Natanael y le dice: ese del que escribió Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado. Yeshua, el hijo de José, el de Nazaret. Le respondió Natanael: ¿de Nazaret puede haber cosa buena? Le dice Felipe: ven y lo verás. Juan 1, 45-46. Como era y es una costumbre común, escarnecer a las ciudades chicas y atribuir a sus habitantes algún defecto general, el Talmud dice que los judíos consideraban a todos los galileos estúpidos, insuficientemente versados en la Torá, hablantes de pronunciación curiosa y entregados a hábitos rústicos y extraños. Y por tal motivo, quizás el autor del cuarto evangelio aplicó lo general a lo particular y no reprodujo la versión exactamente. Las afirmaciones de Mateo y Lucas en el sentido de que Yeshua nació en Belén tienen su origen en la teoría de que como Mesías, éste debió ser hijo de David y cumplir la profecía de Miqueas. Mas tú, Belén Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel, y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño. Por eso, él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Él se alzará y pastoreará con el poder de Adonai, con la majestad del nombre de Adonai su Dios. Se asentarán bien, porque entonces se hará él grande hasta los confines de la tierra. Miqueas 5, 1-3. Los evangelistas se sentían obligados a probar que Yeshua, a quien llamaban el Mesías, el hijo de David, había venido al mundo en la misma Belén en que nació David. Los dos evangelios que ubican en Belén el lugar de nacimiento de Yeshua, Mateo y Lucas, afirman también que María, su madre, concibió por obra del Espíritu Santo. Tema que hemos estudiado y que contradice el propio Nuevo Testamento. Por tanto, estos relatos del nacimiento deben estudiarse mucho más. Porque si el niño no tenía padre humano, ¿cuál podía ser su relación con la casa de David? Ya estudiamos que el judaísmo del primer siglo, que no creyeron que Yeshua era el Mesías, nunca pusieron como objeción el tema del nacimiento de Yeshua. Porque, ¿quién se iba a reprimir en lanzar una acusación como esa si fuera verdad? Y si no lo hicieron, fue porque Yeshua tuvo un padre humano. Tanto en el Talmud como los Evangelios sostienen que el Mesías es hijo de David. En consecuencia, Yeshua debió por lo menos nacer en Belén, como el rey David. Además, el antiguo manuscrito siríaco de los Evangelios, encontrado en el monte Sinaí por Lewis y Gibson, afirma explícitamente que el padre de Yeshua fue José y su madre María. En Mateo 1:16 leemos: y Jacob
engendró a José, el esposo de María, de la que nació Yeshua llamado Mesías. Las narraciones de Mateo y Lucas acerca del nacimiento sobrenatural de Yeshua, que no están en Marcos, tienen la misma base que las historias del judío de Celso y del Toldot y Eshu y el Talmud, que consideran a Yeshua hijo ilegítimo de Pandera o Pantera. Pero todas esas historias fueron posteriores a la determinación por el dogma cristiano de que Yeshua no era solo el Mesías, sino también el Hijo de Dios. En tanto Yeshua fue considerado solamente el Mesías, que implícitamente era considerado un Hijo de Dios especial, resultaba necesario demostrar que su padre, José, era del tronco de Isaí. Pero como Hijo de Dios no podía tener un padre humano. En consecuencia, fue engendrado por el Espíritu Santo de un modo inconcebible para los mortales. Este dogma fue objeto de muchas discusiones entre las primeras sectas judeocristianas. Y los judíos, que también carecían de facultad crítica y sentido histórico, pero seguían siendo estrictamente monoteístas, confirmaron que Yeshua no tuvo padre legítimo. En lugar del Espíritu Santo, introdujeron en sus leyendas la idea de una unión ilícita. Pero la verdad, según las fuentes históricas, es que Yeshua era tan legítimo, con padre y madre humanos, como cualquier otro niño de Galilea, donde se ejercía un control estricto de los padrinos sobre los novios y las novias o doncellas comprometidas, aunque quizás algo más laxo que el que se practicaba en Judea, como indica el tratado Ketubot 12a. Por tanto, pensar que José y María no tuvieron relaciones sexuales para engendrar a Yeshua se escapa de toda lógica cuando se conoce toda la historia y costumbres del judaísmo del primer siglo. De modo que también le falta base a la teoría de muchas personas, según la cual Yeshua fue de origen gentil, debido a que Galilea era Galilea de los gentiles, y muy poco tiempo antes del nacimiento de Yeshua, en la época de los macabeos, solo había en ella una minoría de judíos. Pero eso no es así, porque en efecto, ya en los días de Jonatán Macabeo, había en Galilea numerosos judíos, ya que Demetrio remitía los tributos de los judíos galileos. Además, el Talmud, que se permite frecuentes ataques a los galileos, nunca los acusa de ser prosélitos o de no ser judíos o israelitas. Y por último, no hay en los evangelios la menor insinuación de que en las venas de Yeshua circulara sangre gentil, sino todo lo contrario. Yeshua era un verdadero judío, de familia judía, porque Galilea estaba en esa época poblada principalmente por judíos. Por otra parte, no puede haber una prueba más firme de su judaísmo que su carácter y su manera de vivir, esencialmente hebreos. José, el padre de Yeshua, fue un artesano carpintero, y según se acostumbraba entonces y hasta mucho más tarde, en Israel
y como regla universal, incluso hasta en la Edad Media, el hijo aprendía el oficio del padre. Y como prueba de esto, tenemos una expresión talmúdica que dice: carpintero e hijo de carpintero. Justino Mártir dice que José y Yeshua construyeron aguijadas y arados que todavía existían en sus días. De modo que Yeshua provenía de la clase humilde que se ganaban la vida con el sudor de su frente. Además sabemos que Yeshua tuvo por lo menos 4 hermanos: Jacobo, José, Judá y Simeón. Josefo menciona a Jacobo como hermano de Yeshua, llamado el Mesías. También se habla de él en los Hechos de los Apóstoles y en la Epístola a los Gálatas, como hermano del Señor. Según Clemente de Alejandría, era conocido como Jacobo el Justo y que cumplía las reglas ortodoxas del judaísmo, además de observar las leyes ceremoniales y pertenecer al partido de los ebionitas y ascetas. Parece que al principio no creía en Yeshua, sino solo después de la crucifixión y del éxito de la asamblea de creyentes primitiva, a la que se incorporó a ella, transformándose en su líder, pero sin dejar de ser un judío ortodoxo. Y cuando Jacobo, junto con sus coterráneos nazarenos, fue ajusticiado por el sumo sacerdote saduceo Anás ben Anás, acusado de abandonar la fe, los fariseos y sus seguidores, que conocían la piedad de Jacobo, protestaron. De otro hermano de Yeshua, llamado Judá, sabemos que sus nietos fueron perseguidos por Domiciano, quien había oído que el Mesías quitaría el yugo romano del cuello de Israel y que ese Mesías pertenecería a la casa de David, porque los judeocristianos del fin del siglo I consideraban a Yeshua hijo de David, de modo que todos los miembros de su familia debían ser de la casa de David. Según surge de un pasaje de los Evangelios y de otro de Pablo, Yeshua era el primogénito entre muchos hermanos. Además, tenía por lo menos 2 hermanas, según parece, desposadas con nativos de Nazaret. Y siguiendo la costumbre de la época y cumpliendo del mandamiento, se la repetirás a tus hijos, de Deuteronomio 6:7, José, además de su oficio, transmitió a sus hijos la Torá. En Jerusalén había escuelas de Torá desde la época de Simeón ben Chetach, pero solo 30 años después de la crucifixión, el sumo sacerdote Josué ben Gamala organizó un sistema escolar en todas las ciudades. Puede que José, un trabajador galileo, fuera uno de los débiles en la Torá, no preparados para enseñar a sus hijos, y que Yeshua aprendiera en la sinagoga, uno de cuyos deberes, incluso antes de la organización de Josué ben Gamala, era la de enseñar Torá a los niños. Por tanto, en base a estos y otros datos, sabemos seguro que Yeshua conocía la Torá, los profetas, el libro de los Salmos, el libro de Daniel y quizás el libro de Enoc. Pero puede que solo oyera la ley leída en hebreo y traducida al arameo, su propia lengua, en la sinagoga de Nazaret, porque en esa época
no había prácticamente ninguna ciudad judía que careciera de una sinagoga, porque tanto el Talmud como los evangelios nos dicen que en Judea se reconocía a los galileos por su lenguaje arameo. Por otro lado, parece que el padre de Yeshua murió cuando Yeshua era un adolescente, pues vemos que María es mencionada a propósito de varios incidentes de la vida de Yeshua e incluso posteriores a su crucifixión, y que también se habla de sus hermanos y hermanas, solos o junto con ella. Pero en cambio, al padre de Yeshua se lo nombra exclusivamente con referencia a la época del nacimiento. Es difícil suponer que fue deliberadamente ignorado por constituir un obstáculo en el relato del nacimiento de Yeshua, puesto que la mención de hermanos y hermanas tiene el mismo efecto, aunque en menor medida. De modo que debemos concluir que José murió cuando Yeshua era joven. Por otra parte, Yeshua habló mucho del amor del padre por sus hijos, pero no del amor de la madre. Es cierto que el padre del que trata es Dios, pero tampoco el hijo pródigo fue bien acogido por la madre. Debemos deducir que el recuerdo de su padre era más precioso para él que el de la madre viva, que no lo comprendía y de la que se alejó cuando ella y sus hermanos fueron a buscarlo. Yeshua, siendo el hijo mayor o primogénito, estaba obligado a sostener a su madre viuda y a sus hermanos huérfanos mediante su trabajo de carpintero. Así, trabajando y estudiando, pasó su infancia y juventud en la pequeña ciudad oculta tras las colinas galileas. Fue inconscientemente influido por la belleza natural de Nazaret. Posteriormente, habló de los lirios del campo, con sus hermosas vestiduras, y dijo que ni Salomón, con toda su gloria, no se vistió como uno de ellos. La mayor parte de sus maravillosas parábolas tratan temas como sembradores y cultivadores, la higuera y la mostaza, y el trigo y la cizaña, lo cual demuestra cuán devoto era de los gratos campos y viñedos y del hermoso escenario natural, rico en flores multicolores que caracterizaban su tierra natal. Hacia el oeste se ven al pie elevaciones que se dilatan en dirección al Mediterráneo, cuyas aguas azules se vuelven de plata bajo la brillante luz del sol. En el sur está el valle de Jezreel, enmarcado por montañas desnudas con su profusión de vegetación fresca y árboles que semejan un mar verde limitado por riberas amarillas. Todo el valle está coronado por la colina de Moret, campo de batalla de Gedeón, y las montañas de Gilboa, donde murió el rey Saúl. En el este, el redondeado monte Tabor, verde con bosques esparcidos. En el sudoeste, el Carmelo, con sus espesos bosques, cae hacia el Mediterráneo. Más al este, en Transjordania, se levantan las empinadas y amarillas montañas de Gilead, que parecen aradas debido a los diluvios de arena arrojados por los vientos del desierto. En el norte están las montañas de Naftalí, las montañas de la Galilea superior. En el horizonte resalta el pico blanquecino
de Hermón, y más lejos, las cúspides del monte Líbano. Su majestuosa belleza inspira un temor reverente. Incluso sin que él lo supiera, deben haber ejercido influencia sobre Yeshua. Los antiguos, en particular los judíos, no contemplaban deliberadamente la naturaleza para gozar de su belleza. No obstante, ciertas historias nos dicen que Yeshua permanecía solo en las montañas, bajo el cielo estrellado, y pasaba la noche orando, oración seguramente acompañada de autoexámenes y meditaciones sobre la humanidad y el mundo. Entonces se formó su joven mente mientras buscaba a su Padre Celestial. Dios se revela a través de la naturaleza, que es el cosmos, y en el orden moral, que en el judaísmo es la Torá. Y posiblemente porque Dios se reveló a Moisés en una montaña, Yeshua acostumbraba a orar en ellas. Las montañas de Judea, de magnificencia abrumadora, irresistible, y el paisaje circundante de Jerusalén podrían haber engendrado al soñador profeta, al hombre fuerte, capaz de oponer su voluntad a la de todo el mundo y de bramar contra la perversión de la justicia en la esfera social, predicando la venganza contra las naciones y reprobando a los pueblos del universo. Pero las atractivas e encantadoras colinas de la Galilea, los alrededores de Nazaret, que todavía ostentan en toda su gloria una peculiar ternura, belleza y paz, está Nazaret, donde Yeshua aspiraba a reformar al mundo. No mediante la rebeldía contra el poder de Roma o la insurrección nacional, sino a través del reino de los cielos, por la reforma interior del individuo. Porque si se hacía eso, Dios se encargaría de expulsar a los romanos. Además de esta influencia de la naturaleza, otros dos factores más poderosos movieron a Yeshua hacia la ley y la vida. Tenía una mente activa y una imaginación férvida, y probablemente por eso el estudio del Tanaj en lecturas propias o a través de la palabra de terceros encendió su espíritu. Las duras reprobaciones del primer Isaías, las consolaciones divinas del segundo Isaías, las lamentaciones de Jeremías, la remontada visión y severa cólera de Ezequiel, los cuadros y lamentos de los Salmos, las promesas de Daniel y quizás del libro de Enoc, y los fragmentos del Pentateuco pletóricos de amor a Dios y al hombre, todo esto lo llevaba a la abstracción y al entusiasmo, penetrando en su alma, lo cual enriquecía su espíritu. El camino hacia la verdad sobre la vida de Yeshua no está limitado por los evangelios canonizados por la Iglesia. Hay otros caminos como el Evangelio de Tomás que pueden ser puertas hacia la luz. En teoría, sus palabras podrían remontarse al amanecer de la historia, pero en la práctica los sabios, historiadores y filólogos aún buscan en la oscuridad. Algunos creen
que las logias 77 y 82 son faros que guían hacia la verdad antigua. Yeshua dijo: yo soy la luz que está sobre todas las cosas, sobre todos. Yo soy todo o el todo. Todo vino de mí y todo ha llegado hasta mí. Romped un madero, yo estoy allí. Levantad la piedra y me encontraréis allí. Evangelio de Tomás, Logia o Dicho 77. Yeshua dijo: quien está cerca de mí está cerca del fuego, y quien está lejos de mí está lejos del reino. Evangelio de Tomás, Logia o Dicho 82. Yeshua dijo: si los que os guían os dicen: he aquí que el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo se os adelantarán. Si os dicen: está en el mar, entonces los peces se os adelantarán. En cambio, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis, entonces seréis conocidos y comprenderéis que vosotros sois los hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis, entonces estáis en la indigencia y sois la indigencia. Evangelio de Tomás, Logia o Dicho 3. Yeshua dijo: he lanzado fuego sobre el mundo, y he aquí que aguardo hasta que prenda. Evangelio de Tomás, Logia o Dicho 10. El Evangelio según Tomás es una obra que, junto a otros evangelios conocidos, es desestimada y tachada como hereje y blasfema por la Iglesia, debido a su falta de aceptación. Sin embargo, al profundizar en su estudio y comprensión, podemos llegar a descubrir verdades que trascienden más allá de las narrativas convencionales y cuestionar la forma en que la historia nos ha sido presentada. El cristianismo gnóstico se distingue del cristianismo tradicional en que promueve la idea de que no existe un intermediario entre Dios y los seres humanos. Según este enfoque, la chispa divina reside en el interior de cada uno de nosotros y no está sujeta a leyes, tradiciones o costumbres. El objetivo es alcanzar una conciencia profunda de uno mismo y de la divinidad que reside en nosotros a través de la experiencia, la práctica, la oración y las buenas obras. Los evangelios no aceptados por el cristianismo tradicional fueron perseguidos, destruidos y combatidos. Este tipo de cristianismo gnóstico, valorado por su profundidad y elevación, fue marginado porque rechazaba la necesidad de una institución, un imperio o intermediarios humanos entre Dios y los seres humanos para conectarnos con Él. Es necesario recuperar los escritos gnósticos que sobrevivieron y analizarlos con profundidad para comprender su importancia y significado. El Evangelio de Tomás enfatiza que para ver la realidad tal como es,
Necesitamos dejar ir el aspecto no purificado del ego, los impulsos, deseos desordenados que son producto de nuestras necesidades de supervivencia, educación y medio ambiente. En otras palabras, las imágenes falsas de nosotros mismos, nuestras personas, nuestras máscaras de ego, nuestra ropa, sus seguidores dijeron: ¿cuándo te aparecerás ante nosotros y cuándo te veremos? Yeshua dijo: cuando te desnudes sin avergonzarte y tomes tu ropa y te la pongas debajo de los pies como niños pequeños y la pisotees, entonces verás al Hijo del Viviente y no tendrás miedo. Evangelio de Tomás. Necesitamos ver a través de estas imágenes falsas y desprendernos de ellas. Esto realmente no es tan diferente de lo que Yeshua dijo en los evangelios sinópticos. Cualquiera que quiera ser un seguidor mío debe dejar atrás el yo, es decir, las alusiones del ego. Solo haciendo eso puede revelarse nuestra verdadera naturaleza. Para lograr la liberación es necesario superar las limitaciones impuestas por el ego. La comprensión de cómo opera el ego y el autoconocimiento profundo son cruciales para lograr una vida plena. Vivir bajo el control del ego es vivir en un estado de ilusión y empobrecimiento, pero conociéndose a uno mismo, se puede llegar a comprender que se es hijo del Padre vivo. Pero si no se conocen a sí mismos, entonces viven en la pobreza y son pobreza. Simplemente vivir en la realidad que el ego teje es vivir en la ilusión y en la superficie, un empobrecimiento de nuestro verdadero ser. La salvación no se ve en términos de convertirse en hijos de la luz, sino en el desarrollo de una conciencia de este hecho real. Además, la enseñanza de Yeshua nos afirma en nuestra capacidad para hacerlo. El que busca, encontrará. El pensamiento gnóstico de la época se caracterizaba por la dualidad, presentando el mundo como un lugar hostil y perjudicial. Sin embargo, en la perspectiva del Evangelio según Tomás, se ve la presencia de la luz divina en el mundo, lo que lo hace esencialmente positivo. Por lo tanto, la luz divina se encuentra en todos nosotros y en toda la creación. Yeshua dijo: yo soy la luz que está sobre todas las cosas. Yo soy todo, de mí todo ha surgido. Partir la madera, estoy ahí. Levanta la piedra y me encontrarás allí. En la teología judeocristiana primitiva, se veía al Mesías como la primera creación, el fundamento del ser, a través del cual Dios formó toda la creación con la ayuda del Espíritu. Yeshua enseñaba la existencia del reino de Dios en el presente. Para percibirlo, debemos liberarnos de nuestro ego y comprender que la obsesión por lo material no brinda felicidad o seguridad permanente.
Nosotros y el mundo somos impermanentes. Todo pasa. Por tanto, es un cadáver. Yeshua dijo: quien ha llegado a conocer el mundo ha descubierto un cadáver, y quien ha descubierto un cadáver, de esa persona el mundo no es digno. De esa persona el mundo no es digno es un dicho judío que se usa cuando se alaba a alguien. Yeshua alentaba a sus seguidores a enfocarse en el mundo interior, donde reside la verdadera realidad y conciencia espiritual, en lugar de enfocarse en la superficialidad exterior. Sus seguidores dijeron: muéstranos el lugar donde estás, porque debemos buscarlo. Él les dijo: el que tenga oídos, oiga. Hay una luz dentro de una persona de luz, y brilla sobre el mundo entero. Si no brilla, está oscuro. El mundo espiritual penetra nuestra realidad material, no está en otro lugar. La conciencia de la realidad divina interior conduce a una ayuda colectiva a la humanidad. La iluminación debe ser para el bienestar de todos. En la profunda conciencia, todos estamos unidos a Dios y al universo. Este enfoque en la interconexión es reconocido tanto por los primeros seguidores como por nosotros hoy en día. La creación y lo divino están interconectados y la realidad divina es nuestro hogar trascendental, donde el movimiento y el reposo se reconcilian y trascienden. Es decir, la realidad divina es nuestro hogar trascendente. El mundo de la luz, donde todos los contrarios, movimiento y reposo, se reconcilian y trascienden. Si te preguntan: ¿cuál es la evidencia del Padre en ti? Diles: es movimiento y reposo, refiriéndose a nuestra capacidad para trascender la dualidad del ego. Pero nunca se trata de deshacerse del ego, sino de integrar el ego, purificado con el otro aspecto de nuestro ser, nuestra chispa divina. Entonces, estaremos en Ejad, uno dentro de nosotros mismos, con los demás y con lo divino. Yeshua les dijo: cuando conviertan los dos en uno y cuando hagan lo interior como lo exterior y lo exterior como lo interior y lo superior como lo inferior, entonces entrarán en el reino. Al recordar nuestra identidad como hijos de Dios, podemos permitir que esta conciencia se integre en nuestro comportamiento. De esta manera, nuestro ser se vuelve divino, permitiendo la entrada de la luz divina en nuestra vida material.
necesitamos recordar que somos hijos de Dios. Recordar nuestra verdadera naturaleza divina en nuestro núcleo, de modo que pueda impregnar el ego y nuestro comportamiento sea guiado por ambos. Así se diviniza todo nuestro ser, abriendo lo material al espíritu, la luz. Entonces entraremos en el reino y experimentaremos el ser y la presencia de lo divino.